Fue en 1987. Un año grabado a fuego en la memoria de Colombia, una época en la que el aire mismo parecía denso, cargado con el olor a pólvora y el eco de una riqueza tan vasta como sangrienta. Era el apogeo del Cartel de Medellín, una organización que no solo controlaba el narcotráfico mundial, sino que se había infiltrado en cada poro de la sociedad, doblegando al Estado y sembrando un terror que redefiniría al país para siempre. En medio de ese torbellino de poder y violencia, un hombre llamado Ramiro Rojas, un piloto de talento excepcional, se subió a su avioneta Cessna para un vuelo del que nunca regresaría. Para el mundo, era simplemente otro engranaje en la maquinaria de Pablo Escobar, una pieza prescindible en un juego mortal. Pero para su hijo de 10 años, Javier, la desaparición de su padre no fue una noticia en los titulares, fue el inicio de un silencio que duraría 35 años. Un silencio que lo obligó a crecer bajo la sombra de un estigma, con una pregunta que lo carcomía por dentro. ¿Era su padre un monstruo al servicio del mal, o una víctima atrapada en una red de la que no pudo escapar? Esa ambigüedad se convirtió en el fantasma que lo perseguiría, un legado de vergüenza y duda que moldearía cada decisión de su vida. Hoy, 35 años después, Javier Rojas es un hombre de 45 años que ha dedicado su existencia a construir una fortaleza contra su propio pasado. Es un respetado historiador especializado en los conflictos modernos de Latinoamérica, una ironía que no se le escapa a nadie y menos a él mismo. Su vida en Bogotá es un ejercicio de control meticuloso. Su apartamento, un santuario de orden y silencio, está abarrotado de libros de historia, como si pudiera contener el caos de su linaje entre las tapas duras y las páginas numeradas. Cada objeto en su lugar, cada día una rutina predecible. Se levanta, prepara un café amargo, se sumerge en los archivos de otros, en las tragedias ajenas, y por la noche regresa a la soledad de sus 4 paredes. Ha evitado las relaciones profundas, las amistades que pudieran hacer preguntas incómodas, construyendo una reputación académica intachable como un escudo. Pero bajo esa fachada de erudición y reserva, Javier es un hombre que vive en un exilio autoimpuesto, un prisionero de un apellido que resuena con los peores ecos de la historia de su país. Es un experto en la memoria histórica de otros mientras huye desesperadamente de la suya. La grieta en su fortaleza se abrió durante una tarde de martes, en el lugar que consideraba su único refugio, el aula universitaria. Daba una conferencia sobre la construcción de la memoria histórica tras el conflicto armado, hablando con la autoridad tranquila que tanto le había costado conseguir. El auditorio estaba lleno, los estudiantes escuchaban con atención, y por un momento, Javier se sintió completamente en su elemento, un académico diseccionando el pasado desde una distancia segura. Pero entonces, en la ronda de preguntas, una mano joven se alzó en la penúltima fila. Un estudiante, con la inocencia cruel de la juventud, lanzó la pregunta que nadie se había atrevido a hacer en años. Profesor Rojas, usted habla de la memoria y el olvido. ¿Qué nos puede decir de la memoria de su propio padre, el piloto de Escobar? El silencio que siguió fue denso, pesado, casi físico. Para Javier, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. El aire se le escapó de los pulmones, un sudor frío le recorrió la nuca, y las caras de los estudiantes se convirtieron en una mancha borrosa de juicio y curiosidad. El fantasma que había mantenido a raya durante décadas acababa de materializarse en mitad de su santuario, recordándole que no importaba cuán lejos corriera, nunca podría escapar de quién era. Esa noche, el orden de su apartamento se sentía frágil, una mentira a punto de desmoronarse. La pregunta del estudiante resonaba en el silencio, despojándolo de su armadura de intelectual. Incapaz de concentrarse, se dirigió a un viejo baúl de madera que rara vez abría. De su interior sacó una única fotografía, con los bordes amarillentos por el paso del tiempo. En ella un Javier de 10 años sonreía con todos los dientes, abrazado a la pierna de su padre, Ramiro, que posaba orgulloso junto a su avioneta Cessna. Era la última foto que se tomaron juntos. Al mirarla, Javier no sentía solo la punzada del duelo, sino una mezcla tóxica de amor y vergüenza. Recordaba el olor a combustible del avión, la risa estruendosa de su padre, la sensación de seguridad que le transmitía su presencia. Pero esa imagen pura de su infancia, estaba manchada por la realidad que vino después. Las miradas de lástima de los vecinos, los susurros en el colegio, la etiqueta de hijo del narcopiloto que se le pegó a la piel como una segunda sombra. La foto no era solo un recuerdo, era la prueba física de su conflicto interno, la encarnación de un amor que se sentía prohibido,
de una lealtad que lo avergonzaba. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, me encantaría saber desde dónde la estáis siguiendo. Es una alegría inmensa saber que estas historias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Dejad vuestro comentario aquí abajo y contadme. La llamada llegó pasadas las 11 de la noche, un sonido estridente que rasgó la quietud de su insomnio. Javier contestó con la brusquedad de quien no espera nada bueno a esas horas. Al otro lado de la línea, una voz masculina, pausada y con un marcado acento rural, se identificó como un funcionario de una fiscalía en el departamento del Guaviare, una de esas zonas del país donde la selva y el olvido lo devoran todo. El hombre hablaba con una cautela burocrática, como si estuviera midiendo cada palabra. Mencionó un informe de un equipo de deforestación, un hallazgo inesperado en una zona remota, inaccesible hasta ahora. Javier escuchaba con impaciencia, asumiendo que era algún tipo de error administrativo. Pero entonces, el funcionario pronunció las palabras que detuvieron el mundo. Señor Rojas, hemos encontrado los restos de una avioneta Cessna. Muy antigua, la matrícula está casi borrada, pero hemos podido recuperar el número de serie del fuselaje. Javier se quedó inmóvil con el teléfono pegado a la oreja, el corazón martilleándole en la garganta. El pasado no estaba llamando a su puerta, la estaba derribando a patadas. El número de serie coincide, dijo finalmente el funcionario, y esas 4 palabras fueron suficientes para demoler 35 años de negación. Javier no respondió, no podía. El teléfono se sentía como un bloque de hielo en su mano, y el sonido de su propia respiración se convirtió en un rugido ensordecedor en sus oídos. El suelo de su apartamento, tan sólido y familiar, pareció inclinarse peligrosamente. Era como si la gravedad hubiera cambiado sus reglas solo para él. No sintió alivio ni alegría, sino una oleada de pánico puro y visceral. La incertidumbre, esa niebla gris en la que había aprendido a vivir, se había disipado de golpe para revelar un abismo. Durante más de 3 décadas, la desaparición de su padre había sido un concepto abstracto, una historia sin final. Ahora, era algo real, tangible. Un amasijo de hierros retorcidos y devorados por la selva en algún lugar del Guaviare. El fantasma de su padre ya no era un susurro en su mente. Tenía una ubicación, unas coordenadas. La herida que había intentado cauterizar con estudio y distancia, se había reabierto de par en par, sangrando con la misma intensidad que el primer día. Cuando colgó el teléfono, el silencio en el apartamento era diferente. Ya no era un silencio de paz controlada, sino un vacío opresivo lleno de preguntas sin respuesta. Javier caminó sin rumbo por el salón, pasando la mano por los lomos de sus libros de historia, que ahora le parecían objetos extraños, inútiles. ¿De qué servía entender los grandes conflictos de la humanidad si no podía enfrentar el suyo? Se detuvo frente a la ventana, mirando las luces de Bogotá sin verlas. Su mente era un torbellino. ¿Había restos humanos en la avioneta? ¿Fue un accidente mecánico, un error de cálculo en mitad de la nada? ¿O fue algo peor? La posibilidad que siempre había temido se materializó con una claridad aterradora. Una ejecución. Un ajuste de cuentas del cartel, un secreto enterrado en el lugar más inaccesible posible. El miedo a la verdad era paralizante, porque la verdad podía confirmar su peor pesadilla, que su padre no era una víctima, sino un traidor a los ojos de sus socios, castigado por una falta que Javier jamás conocería. O peor aún, que simplemente era uno de ellos hasta el final. Pasó el resto de la noche en vela, atrapado en un debate silencioso que lo consumía. Ir al Guaviare significaba caminar voluntariamente hacia el epicentro de su trauma. Significaba dejar la seguridad de su vida ordenada para adentrarse en un territorio hostil, no solo geográficamente sino emocionalmente. Era la tierra de su padre, el dominio del cartel, un lugar donde los secretos se guardan con balas y el pasado nunca muere del todo. Quedarse en Bogotá por otro lado era la opción segura, la opción lógica. Podía ignorar la llamada, delegar el asunto en abogados y esperar un informe oficial que probablemente nunca llegaría. Podía seguir siendo el profesor Rojas, el hombre que observaba la historia desde la barrera, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que quedarse sería una forma de cobardía que lo condenaría para siempre. Sería renunciar a la única oportunidad de obtener una respuesta, de poner un punto final a la historia que había definido su vida. La incertidumbre había sido su prisión durante 35 años. Ahora la verdad, por dolorosa que fuera, se presentaba como la única llave posible para su liberación. Con las primeras luces del alba filtrándose por la ventana, una extraña calma se apoderó de él. La decisión estaba tomada.
No era un acto de valentía sino de pura necesidad. No podía seguir viviendo como un fantasma entre los vivos, perseguido por la sombra de otro fantasma. Se levantó de la cama con una determinación que no había sentido en años. Sus movimientos, mientras preparaba una pequeña maleta, eran mecánicos, precisos, en marcado contraste con el caos que reinaba en su interior. Metió ropa práctica, un cuaderno y un bolígrafo, como si su instinto de historiador se negara a abandonar la partida. Antes de salir, cogió la vieja fotografía de su padre y él. La miró fijamente, pero esta vez no vio al niño asustado ni al padre ambiguo. Vio una pregunta que exigía una respuesta. Guardó la foto en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. Al cerrar la puerta de su apartamento, no solo dejaba atrás su hogar, dejaba atrás al hombre que había sido. Ya no era solo el hijo del piloto desaparecido. Era el hombre que iba a encontrarlo. El viaje hacia el sur fue una transición hacia otro mundo. Las ordenadas calles de Bogotá dieron paso a carreteras serpenteantes que se adentraban en un paisaje cada vez más verde, más salvaje, más indómito. Con cada kilómetro, Javier sentía que no solo viajaba en el espacio, sino también en el tiempo, retrocediendo hacia 1987, hacia el corazón de las tinieblas que se había tragado a su padre. El aire se volvía más húmedo, más denso, cargado con los olores de la tierra mojada y la vegetación exuberante. Era un viaje hacia lo desconocido, hacia los restos de un avión que contenían la verdad sobre su vida. No sabía qué encontraría al final del camino, si la redención o la confirmación de sus peores miedos, pero por primera vez en su vida, estaba avanzando hacia el misterio en lugar de huir de él. Estaba a punto de enfrentarse al legado de su padre y en el proceso a sí mismo. Ahora prepárate para conocer el increíble viaje de una persona que, con valentía y vulnerabilidad, superó desafíos inimaginables en medio del dolor y la incertidumbre. Vas a aprender cómo la autocompasión y el reconocimiento de los propios límites se pueden aplicar en tu propia vida para afrontar momentos de crisis y superación. Empezamos. El aire en San José del Guaviare era una pared, húmedo, denso, cargado con el olor dulzón de la vegetación en descomposición y el aroma mineral de la tierra roja. Al bajar del pequeño avión de hélice que lo había traído desde Bogotá, Javier sintió como si el clima mismo intentara expulsarlo. La ciudad, un hervidero de actividad caótica en la frontera de la civilización y la selva, parecía un lugar detenido en el tiempo, un eco viviente de la época que él solo había estudiado en los libros. Los rostros de la gente en las calles polvorientas eran máscaras de desconfianza y curiosidad. Miraban su ropa de ciudad, su maletín, su evidente desubicación, y en sus ojos Javier no veía hostilidad, sino una indiferencia endurecida por décadas de ver pasar a extraños con promesas o problemas. Se sentía como un intruso en un funeral al que no había sido invitado, un espectador de una tragedia que, de alguna manera, le pertenecía por completo. La fiscalía local era un edificio de hormigón descolorido por el sol y la lluvia, con un ventilador de techo que giraba perezosamente, moviendo el aire pesado sin refrescarlo. El funcionario que lo recibió, el mismo de la llamada, era un hombre de mediana edad, con el rostro cansado y una paciencia infinita. Le ofreció un café espeso y amargo mientras le explicaba los pormenores, con una lentitud burocrática que a Javier le resultaba enloquecedora. Hablaba de jurisdicciones, de permisos, de la dificultad de acceso a la zona. Cada formulario que debía firmar, cada sello que se estampaba en el papel, se sentía como un nuevo obstáculo en un camino que ya era casi intransitable. Javier escuchaba, asentía, pero su mente estaba en otra parte. Estaba en la selva, junto a un amasijo de hierros que había sido el último refugio de su padre. La espera era una forma de tortura, un purgatorio de papeleo, mientras la respuesta que había buscado durante 35 años estaba a solo unos kilómetros de distancia, pudriéndose bajo el dosel verde. El viaje hasta el lugar del siniestro fue una prueba de resistencia física y mental. A bordo de una camioneta destartalada que se abría paso por un camino de tierra lleno de baches, seguido de horas de caminata por un sendero apenas visible que un guía local abría a machetazos, Javier sintió que se despojaba de todas las capas de su vida en Bogotá. El traje de profesor, la autoridad académica, la distancia segura del historiador, todo se disolvía con el sudor que le empapaba la camisa. La selva era un organismo vivo y abrumador. Los sonidos eran ensordecedores. El zumbido incesante de los insectos, el grito lejano de los monos aulladores, el crujido de las hojas bajo sus pies. El dosel de los árboles era tan denso que apenas dejaba pasar la luz, creando una penumbra perpetua que jugaba con sus sentidos.
Se sentía vulnerable, expuesto, una presa fácil en un territorio que no entendía, y que claramente no lo quería allí. Cuando finalmente llegaron, la escena lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Allí estaba, la avioneta Cessna, o lo que quedaba de ella. El fuselaje, partido en dos, estaba cubierto de musgo y enredaderas, casi completamente digerido por la vegetación. Un ala estaba clavada en un árbol gigantesco, como una cruz oxidada en una tumba sin nombre. Era una imagen de una violencia silenciosa y lenta, la de la naturaleza reclamando lo suyo. Javier se acercó con una reverencia involuntaria, el corazón latiéndole con una fuerza descontrolada. No había restos humanos, le confirmó el guía. La selva se los había llevado hacía mucho tiempo. El silencio en el claro era profundo, roto solo por su propia respiración agitada. Era un cementerio, y él era el único doliente. Se quedó allí, inmóvil, mirando los restos, intentando imaginar los últimos momentos de su padre. ¿Sintió pánico? ¿Resignación? ¿O estaba ya muerto antes de que el avión tocara el suelo? Con los guantes que le proporcionó el equipo forense, empezó a examinar el interior de la cabina. Todo estaba destrozado, corroído por la humedad. Los asientos deshechos, el panel de instrumentos irreconocible. Era un caos de metal retorcido y podredumbre. Sin embargo, su instinto de historiador, esa necesidad de buscar patrones y detalles ocultos, se activó. Pasó los dedos por detrás del asiento del piloto, donde recordaba que su padre a veces guardaba sus mapas personales. Notó algo extraño. Una placa de metal que no debería estar allí, soldada de forma tosca al fuselaje. No era parte del diseño original del avión. Con la ayuda de una palanca que le ofreció el guía, y tras un esfuerzo que le dejó sin aliento, consiguió forzar la placa. Detrás, en un pequeño compartimento improvisado, encontró un cilindro de plástico impermeable, sellado con cera. El corazón se le detuvo. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, perfectamente conservado, había un mapa enrollado y una pequeña brújula de plata, oscurecida por el tiempo. El viaje de vuelta a Bogotá fue un borrón. Javier no habló, no durmió. Sostenía el cilindro de plástico como si fuera el objeto más valioso del mundo. En su apartamento, con las cortinas echadas para aislarse de la ciudad, extendió el mapa sobre su mesa de trabajo. Era un mapa aeronáutico de Colombia, de la época. Pero al estudiarlo, una extraña sensación de desconcierto lo invadió. Las rutas marcadas con tinta roja no tenían ningún sentido. No eran los corredores aéreos que el cartel de Medellín usaba para sacar la cocaína del país hacia el Caribe o Centroamérica. Eran rutas internas erráticas, que zigzagueaban por la inmensidad de la selva del sur, conectando puntos que en el mapa parecían insignificantes. Un recodo de un río, una formación rocosa, un claro sin nombre. Eran rutas de escape, no de contrabando. Rutas de alguien que estaba huyendo, no de alguien que estaba trabajando. Su mirada se detuvo en una pequeña anotación, escrita con la caligrafía apresurada pero familiar de su padre, en una esquina del mapa. 4 palabras que lo cambiaron todo. Donde la fe pierde el norte. La frase resonó en su mente, críptica, poética, completamente fuera de lugar en el contexto del narcotráfico. ¿Qué significaba? No era una coordenada, no era un código que pudiera descifrar con lógica. Era algo más. Era una pista emocional, una clave que apuntaba a un misterio mucho más profundo que un simple accidente aéreo. En ese momento, Javier sintió una sacudida. La imagen de su padre, el monstruo al servicio de Escobar, empezó a resquebrajarse. Por primera vez en 35 años, una nueva posibilidad, tan aterradora como esperanzadora, comenzó a tomar forma. Quizás su padre no era el villano de la historia. Quizás era la víctima. En ese momento, mientras la respiración por fin volvía a la normalidad, se preguntó si el miedo le abandonaría algún día. Es en esas horas cuando uno descubre una fuerza que ni sabía que tenía, ¿verdad? Si alguna vez has sentido algo parecido, sabes de lo que estoy hablando. El descubrimiento del mapa lo había llenado de una energía nueva, una determinación febril. Pasó los siguientes días sumergido en una investigación obsesiva, cruzando los datos del mapa con sus conocimientos de historia. La frase, donde la fe pierde el norte, se convirtió en su mantra, en el eje de su búsqueda. Empezó a investigar archivos históricos, buscando registros de misiones religiosas, capillas o asentamientos abandonados en las zonas marcadas en el mapa durante la violenta década de los 80. Era un trabajo minucioso, frustrante, como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un país. Mientras tanto, en un barrio humilde y laberíntico de las laderas de Medellín, la noticia del hallazgo de la avioneta había llegado a oídos de un hombre al que el tiempo parecía haber olvidado.
un anciano de piel curtida y ojos vacíos, conocido en su juventud como el Sombra. Era uno de los últimos sicarios de la vieja guardia de Escobar. Un perro fiel cuyo único propósito en la vida había sido guardar los secretos de su patrón. Vivía en un retiro autoimpuesto, rodeado de los fantasmas de sus víctimas. Cuando un viejo contacto le informó de que el hijo de Ramiro Rojas, el piloto traidor, estaba haciendo preguntas, una chispa de la vieja violencia se encendió en su mirada. Había secretos que debían morir con su generación, y el honor de su patrón, aunque muerto y enterrado, seguía siendo sagrado para él. El Sombra no necesitaba riquezas ni poder, solo necesitaba que el pasado permaneciera sellado, y sabía que tenía que detener a Javier. Javier no era consciente del peligro que se cernía sobre él. Su mundo se había reducido a los mapas, los libros y los archivos digitales. Una noche, mientras comparaba las rutas de su padre con mapas de asentamientos jesuitas del siglo XVIII, encontró una conexión. Varios de los puntos marcados por Ramiro coincidían con la ubicación de antiguas misiones abandonadas, lugares que habían sido engullidos por la selva y el olvido tras las guerras de independencia y que, en los 80, eran territorio sin ley, refugio de guerrilleros y narcos. La frase cobró un nuevo sentido. Donde la fe pierde el norte, no era una metáfora poética, era una descripción literal. Lugares donde la Iglesia había perdido su influencia, donde la brújula moral de la civilización ya no apuntaba a ninguna parte. Su padre no estaba volando al azar, estaba usando esos lugares olvidados por Dios como puntos de referencia. La primera amenaza llegó de forma sutil, casi imperceptible. Una llamada a su teléfono fijo a altas horas de la noche. Nadie habló al otro lado, solo se oía una respiración lenta y pesada, un sonido que le heló la sangre. Al principio, lo atribuyó a una llamada equivocada, a la paranoia. Pero unos días después, al volver a su apartamento, encontró la puerta entreabierta. Nada había sido robado, nada estaba fuera de lugar, excepto por un pequeño detalle que lo paralizó. Sobre su escritorio, junto al mapa de su padre, alguien había dejado una bala de revólver oxidada. No era una advertencia, era una sentencia. El miedo, un viejo conocido, volvió a instalarse en su pecho, frío y pesado. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Por primera vez, Javier comprendió que no solo estaba luchando contra los fantasmas del pasado, sino también contra guardianes de carne y hueso. Aunque la oscuridad persistía, una pequeña chispa de algo nuevo empezaba a brillar en su interior. Pensar en esto me hace reflexionar. Qué difícil es encontrar luz cuando todo parece derrumbarse, pero la mente humana es un laberinto, y la salida a veces está donde menos esperamos. El miedo, en lugar de paralizarlo, lo empujó a actuar con más urgencia. Sabía que el tiempo se agotaba. Centró su investigación en una de las misiones que parecía más prometedora en el mapa, una llamada Misión de San Juan de la Cruz, situada en una zona remota del Caquetá. Contrató a un piloto local, un hombre mayor y de pocas palabras que no hizo preguntas, y voló hacia el corazón de las tinieblas. El viaje fue tenso, el pequeño avión sorteando nubes de tormenta sobre un mar verde e infinito. Javier no dejaba de mirar por la ventanilla, medio esperando ver otra avioneta siguiéndolos. La misión era apenas un conjunto de ruinas comidas por la vegetación. Los muros de adobe se desmoronaban, y el techo de la capilla se había derrumbado, dejando que las raíces de los árboles se adueñaran del espacio sagrado. El aire era pesado, cargado de un silencio antinatural. Mientras exploraba el lugar, una sensación de desolación lo invadió. Había llegado tarde. El lugar había sido registrado y saqueado recientemente. Las pocas baldosas que quedaban en el suelo estaban rotas, y había agujeros en las paredes como si alguien hubiera estado buscando algo con desesperación. La prueba definitiva llegó cuando vio la pared del altar. Pintado con un trozo de carbón, con letras toscas y amenazantes, había un mensaje que parecía escrito para él. Hay muertos que deben seguir muertos. El golpe fue devastador. Javier se dejó caer de rodillas sobre la tierra húmeda, el aire escapándose de sus pulmones en un sollozo ahogado. Había fracasado. Su búsqueda, su imprudencia, solo había servido para alertar al enemigo, y llevarlo directamente a la prueba que su padre había intentado ocultar. El Sombra, o quien quiera que fuese, se le había adelantado. La verdad, que había sentido tan cerca, se había desvanecido como humo. Se sintió responsable. Un idiota, que había jugado a ser detective en un mundo cuyas reglas desconocía por completo. La esperanza que había florecido en su pecho se marchitó, reemplazada por una amarga desesperación.
Quizás su padre sí era un monstruo, y él, al intentar redimirlo, solo había conseguido remover un pasado que era mejor dejar enterrado. El peso de 35 años de vergüenza y duda cayó sobre él con una fuerza renovada. Desolado, a punto de rendirse y volver a la seguridad de su vida en Bogotá, metió la mano en el bolsillo para buscar un pañuelo. Sus dedos rozaron la brújula de plata. La sacó, observándola sin verla. Era el único objeto que le quedaba, el último vínculo tangible con su padre. Estaba sucia, cubierta por una pátina oscura. De forma mecánica, casi como un tic nervioso, empezó a limpiarla con la manga de su camisa. Frotó la parte trasera, y entonces, bajo la luz difusa que se filtraba entre los árboles, vio algo. Una diminuta inscripción, casi borrada por el paso del tiempo y el desgaste. Tuvo que entrecerrar los ojos para leerla. No era un número de serie ni una marca de fabricante. Era el nombre de otra misión, la Candelaria. Y una fecha, una frase de su padre, un recuerdo enterrado en lo más profundo de su infancia, volvió a su mente con una claridad cegadora. Un día, mientras le enseñaba a orientarse en el campo, Ramiro le había dicho: la verdadera brújula es el corazón, no el metal. El metal te muestra el norte, pero el corazón te muestra el camino. En ese instante, lo entendió todo. El mapa era una distracción, un señuelo. Una serie de pistas falsas diseñadas para llevar a cualquiera que lo encontrara por un camino equivocado, un laberinto de ruinas sin salida. La verdadera clave, la única pista que importaba, siempre había estado en la brújula. Su padre no había confiado el secreto al papel, sino al objeto que simbolizaba la guía y la dirección. No era un error, era un plan brillante y desesperado de un hombre que sabía que lo estaban cazando. Una nueva oleada de energía, esta vez pura y afilada, recorrió su cuerpo. El Sombra no había ganado. Había caído en la misma trampa que él, había seguido el mapa, había saqueado la misión equivocada, creyendo haber destruido la última prueba. Pero la verdad seguía a salvo, grabada en un trozo de plata. Javier se puso en pie con la brújula apretada en el puño. Ya no había miedo, solo una certeza helada. No estaba huyendo de un fantasma ni buscando limpiar un apellido. Estaba terminando lo que su padre había empezado. Estaba siguiendo la última instrucción de un hombre que, ahora lo sabía, había luchado hasta el final. Miró a su alrededor, a la selva que había sido la tumba de su padre, y por primera vez no sintió temor, sino una extraña conexión. Estaba a punto de desenterrar el secreto final. El viaje hacia la Candelaria fue diferente. Javier ya no era un académico asustado, sino un hombre con una misión. La capilla, según sus investigaciones, estaba en una zona aún más remota, cerca de la frontera con Brasil, un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas modernos. El piloto que lo llevó esta vez, un joven con una mirada astuta, le advirtió de la peligrosidad de la zona, un corredor conocido por el contrabando y los grupos armados residuales. Javier apenas escuchó. Su mente estaba fija en su objetivo. Durante el vuelo, sostuvo la brújula en su mano, sintiendo el frío del metal, imaginando a su padre haciendo lo mismo, mirando por la ventanilla de su Cessna, sabiendo que cada vuelo podía ser el último. La conexión con él era ahora más fuerte que nunca. No era el amor idealizado de un niño, sino el respeto de un hombre hacia otro que se había enfrentado a un peligro inimaginable. Al llegar, la Candelaria se presentó no como una ruina, sino como un fantasma de piedra devorado por la vegetación. Era más pequeña que la otra misión, apenas una capilla solitaria en medio de un claro. A diferencia de San Juan de la Cruz, este lugar se sentía intacto, protegido por su propio aislamiento. El aire estaba cargado de una solemnidad antigua. Javier entró con el corazón en un puño. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por un haz de luz que se colaba por un vitral roto en lo alto, proyectando un mosaico de colores sobre el suelo polvoriento. Era como si el propio cielo estuviera señalando el camino. Siguiendo ese haz de luz caminó hacia el altar de piedra. No había mensajes en las paredes, ni señales de saqueo. Solo el silencio de los siglos. La fecha inscrita en la brújula coincidía con el día en que su padre desapareció. No era una coincidencia, era el destino final. Con la adrenalina recorriéndole las venas, Javier se arrodilló frente al altar. El haz de luz coloreada iluminaba una baldosa específica, ligeramente diferente a las demás. Usando la misma palanca que había utilizado en la avioneta, la levantó con cuidado. Debajo, en un hueco excavado en la tierra, había una caja metálica, oxidada pero intacta. El pulso le martilleaba en los oídos, mientras forzaba la cerradura. Al abrirla, el olor a papel viejo y tinta llenó el aire. Dentro no había dinero, ni drogas, ni joyas.
Había algo infinitamente más valioso y más peligroso. Un diario de vuelo. El diario de su padre. Las últimas páginas contenían la verdad que había estado esperando toda su vida. Y sabía que, al leerlas, nada volvería a ser igual. Con los dedos entumecidos por la tensión, Javier forzó la tapa oxidada de la caja metálica. El chirrido del metal contra metal fue el único sonido en la quietud de la capilla. Un grito que parecía rasgar el velo del tiempo. Dentro, protegido por una bolsa de lona engrasada, descansaba un cuaderno de tapa dura, de esos que los pilotos usaban para registrar sus horas de vuelo. El diario de su padre. Al cogerlo, sintió un peso que iba más allá de sus modestas dimensiones. Era el peso de 35 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de una vergüenza que se había adherido a su alma como una segunda piel. El olor a papel viejo y a moho se mezcló con el aire húmedo de la selva, un perfume de secretos desenterrados. Sus manos, las manos de un historiador acostumbrado a la delicadeza de los archivos frágiles, temblaban incontrolablemente. No era un documento histórico lo que sostenía. Era su propia historia, el prólogo perdido de su vida. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor frenético que ahogaba los sonidos de la jungla. Abrió el cuaderno con una reverencia casi religiosa, y la caligrafía de su padre, una letra inclinada y precisa que recordaba de viejas postales, saltó desde la página para golpearle directamente en el alma. Las primeras páginas eran un registro metódico y casi aburrido de vuelos, coordenadas, condiciones meteorológicas y consumo de combustible. Eran la fachada, la coartada perfecta de un piloto que cumplía con su trabajo. Javier las pasó con una ansiedad creciente, sintiendo que la verdad estaba a punto de escurrírsele entre los dedos. Pero entonces, a mitad del diario, el tono cambió. Las anotaciones técnicas empezaron a mezclarse con frases cortas, casi telegráficas, llenas de una angustia contenida. Otra carga. Los ojos de esos hombres no tienen fondo. Hoy vi algo que no debería haber visto. No puedo dormir. Javier preguntó si los monstruos existen. Le dije que no, que solo son cuentos. Soy un mentiroso. Cada palabra era una puñalada. Javier leía en la penumbra de la capilla, con el haz de luz del vitral roto iluminando las páginas como si fuera el foco de un interrogatorio. El silencio a su alrededor era absoluto, pero en su cabeza resonaban las voces del pasado. La risa de su padre, los susurros de los vecinos, el eco de la pregunta del estudiante en el auditorio. Todo convergía en ese instante, en ese lugar olvidado por el tiempo y por Dios. Y entonces llegó la confesión. En las últimas 10 páginas, escritas con una urgencia febril, Ramiro Rojas lo contaba todo. No era un narco por elección sino por coacción. Había sido atrapado en la red de Escobar por una deuda, una amenaza contra su familia que lo había obligado a volar para ellos. Pero el horror que presenció lo había quebrado. Lejos de ser un peón leal, se había convertido en un topo. Estaba colaborando con un agente de la DEA, un contacto solitario y arriesgado. Los vuelos que realizaba no eran solo para transportar mercancía, eran misiones de reconocimiento. Estaba usando la avioneta para cartografiar las fosas comunes donde el cartel enterraba a sus víctimas y las pistas de aterrizaje clandestinas que usaban para sus operaciones. El mapa que Javier había encontrado en la avioneta era un señuelo, una pista falsa diseñada para enviar a cualquiera que la encontrara en una búsqueda inútil. El verdadero mapa era ese diario. Una crónica detallada del imperio de la muerte de Escobar, una prueba que podía hundir a muchos. Su último vuelo no fue un accidente. Era su intento de escape. Tenía que entregar el diario y entrar con su familia en un programa de protección. Pero alguien lo había traicionado. Javier cerró el diario, el cuerpo sacudido por un sollozo que había mantenido prisionero durante más de 3 décadas. Las lágrimas, calientes y liberadoras, corrían por su rostro, limpiando no solo el polvo del viaje, sino la suciedad de años de vergüenza. Su padre no era un monstruo. Era un héroe. Un hombre atrapado que había decidido luchar desde dentro, con las únicas armas que tenía: su habilidad como piloto y su coraje. La vergüenza que había cargado como una cruz se transformó en un orgullo inmenso, doloroso y profundo. Se levantó, sintiendo que el peso que había encorvado sus hombros toda su vida se había desvanecido. Miró a su alrededor, a la capilla en ruinas, y ya no vio un lugar de desolación sino un santuario. La tumba anónima de su padre, el lugar donde su último acto de valentía había quedado sellado.
Por primera vez, desde que era un niño de 10 años, sintió una conexión pura y sin mancha con el hombre de la fotografía. El piloto orgulloso junto a su Cessna no era un narco, era un hombre que intentaba salvar a su hijo del mundo que lo había devorado. Fue entonces cuando lo oyó. El crujido de una rama seca justo fuera de la entrada de la capilla. Un sonido sutil, casi imperceptible, pero que en el silencio absoluto de la selva sonó como un disparo. Javier se quedó helado, el diario apretado contra su pecho. La luz del atardecer que se filtraba por la puerta fue bloqueada de repente por una silueta. Una figura alta y delgada, encorvada por los años, pero que se movía con una lentitud deliberada y amenazante. El hombre entró en la penumbra, y Javier pudo ver su rostro, una máscara de arrugas profundas, una piel curtida por el sol y unos ojos vacíos, desprovistos de cualquier emoción. En su mano derecha sostenía un revólver viejo, un arma que parecía una extensión de su propio brazo. No había duda. Era el Sombra, un fantasma de carne y hueso, el guardián de los secretos que su padre había intentado revelar. El miedo, crudo y paralizante, se apoderó de Javier, pero debajo de él, una nueva emoción ardía con fuerza. La furia protectora de un hijo que acababa de recuperar a su padre. «Ha sido muy persistente, profesor», dijo el Sombra. Su voz era un susurro rasposo, el sonido de la lija sobre madera vieja. «Como tu padre». Él también era persistente. Demasiado. El anciano no miraba el diario. Sus ojos estaban fijos en Javier, como si estuviera evaluando a un animal acorralado. Ese cuaderno no debería existir. Son mentiras que ensucian la memoria de un hombre que, con sus defectos, fue leal a los suyos. Quémalo. Quémalo y vete. Olvida que has estado aquí. Olvida que tu padre existió. La orden era tranquila, casi paternal, pero la amenaza que la sustentaba era absoluta. Javier entendió en ese instante la retorcida lógica del sicario. No le importaba la DEA, ni las fosas comunes ni la verdad. Le importaba el mito. El honor de un patrón muerto hacía mucho tiempo. Quería borrar la única prueba de que el gran Pablo Escobar había sido traicionado por uno de sus propios hombres. Quería que el pasado permaneciera como una leyenda de lealtad y poder, no como la historia de miedo y traición que realmente fue. Javier sintió el temblor en sus manos, pero su voz, cuando habló, fue sorprendentemente firme. «No puedo hacer eso», dijo, dando un paso adelante, colocando su cuerpo entre el sicario y el diario. «Porque esto no son mentiras. Es la verdad. Es su verdad». El Sombra levantó el revólver, el cañón apuntando directamente al corazón de Javier. «No me obligues a hacer esto, muchacho. He matado por mucho menos que esto. Proteger el legado es lo único que me queda». En ese momento, con la muerte mirándole a los ojos, Javier tomó una decisión. No iba a luchar con la fuerza. No iba a suplicar. Iba a usar la única arma que podía desarmar a un hombre que vivía por una mentira, la verdad. Abrió el diario de nuevo, buscando una página concreta que había leído hacía apenas unos minutos. Sus ojos escanearon frenéticamente la caligrafía de su padre mientras el sonido del martillo del revólver al ser amartillado resonaba en la capilla. «Mi padre escribió sobre ti», dijo Javier, su voz resonando en el espacio sagrado. El Sombra vaciló por una fracción de segundo, la curiosidad luchando contra su instinto asesino. «Escribió que eras el único en quien el patrón confiaba ciegamente. El único leal». El sicario asintió levemente, una mueca de orgullo cruzando su rostro. «Pero también escribió otra cosa», continuó Javier encontrando por fin la página. Y empezó a leer en voz alta. Leyó la entrada en la que su padre describía cómo había descubierto que el propio círculo íntimo de Escobar, los mismos hombres que juraban lealtad, estaban robándole a sus espaldas. Describía cómo había visto a uno de los lugartenientes más cercanos al patrón, un hombre al que el Sombra consideraba su hermano de armas, vender información a un cartel rival. Leía los detalles, las fechas, los lugares. No era una acusación, era el testimonio de un testigo ocular. El Sombra escuchaba, inmóvil. La máscara de indiferencia de su rostro empezó a resquebrajarse. La certeza de hierro que había sostenido su vida durante 50 años se estaba oxidando ante sus ojos. Javier no se detuvo. Siguió leyendo, su voz llenando el silencio, tejiendo una historia de traición que ni siquiera el guardián más fiel conocía. La verdad cruda y documentada, era un veneno que estaba deshaciendo al viejo sicario desde dentro.
El revólver en su mano empezó a temblar. Su respiración se volvió agitada. No era el hijo del piloto quien le hablaba. Era el fantasma de Ramiro Rojas, contándole desde la tumba la podredumbre que se escondía tras el trono que él había defendido con su vida. Cuando Javier terminó de leer, levantó la vista. El Sombra ya no era un monstruo. Era solo un anciano, un hombre roto, cuya fe había sido aniquilada. Bajó el arma lentamente, la dejó caer al suelo con un ruido sordo. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la capilla, desapareciendo en la selva que se lo había tragado todo. No había sido derrotado, simplemente, se había vuelto irrelevante. 6 meses después, la luz del sol de una tarde bogotana se filtraba entre los árboles de un cementerio tranquilo y cuidado. Javier Rojas estaba de pie frente a una lápida de mármol gris, sencilla y digna. En ella, un nombre recién grabado brillaba bajo el sol. Ramiro Rojas. Debajo, una inscripción. Voló más alto de lo que nadie supo. Javier colocó un ramo de fresias blancas sobre la hierba. Ya no había tormenta en su interior. La publicación de su libro, un estudio académico y sobrio titulado Cartografía del Olvido, Resistencia y Memoria en la Colombia de los 80, no había sido un éxito de ventas, pero había hecho algo más importante. Había corregido un pequeño pero significativo párrafo de la historia. No había limpiado por completo el nombre de su padre. La colaboración con el cartel, aunque forzada, era una mancha imborrable, pero le había devuelto su humanidad, su complejidad, su sacrificio. Había transformado al monstruo en hombre. Al mirar la tumba, Javier ya no sentía vergüenza ni rabia, solo una paz profunda y una silenciosa gratitud. Había encontrado el final de la historia de su padre, y en el proceso, había encontrado el principio de la suya. Y así, la vida encontró su nuevo rumbo, marcada por las lecciones de un pasado que jamás sería olvidado. Si este viaje ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar en la resiliencia del espíritu humano, deja un me gusta y comparte este video. Tu historia, como la suya, merece ser escuchada. ¿Qué harías tú en su lugar?